Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy, jueves 10 de diciembre, trabajaremos el área de comunicación. La actividad de hoy es elaboramos el panel sobre manifestaciones artísticas y deportivas en el marco del Bicentenario, parte 2. En la actividad anterior, tú planificaste y organizaste la escritura que irá en tu panel, ¿verdad? En este cuadro, por ejemplo, tú decidiste qué le ibas a hacer a cada producto. Por ejemplo, a la explicación del Bicentenario, de repente decidiste hacer un resumen en un esquema o de repente presentar las ideas en tiras de papel, ¿no? Tú elegiste qué ibas a hacer con cada producto, porque de repente el producto que tú tenías tenía bastante información o estaba en una hoja que tú no lo ves conveniente pegar de esa forma en el panel, ¿no? Así que lo pasaste a otra hoja de manera más resumida y quizás mediante esquemas. ¿Qué más hiciste? Le has puesto nombre a cada sección, ¿no? Por ejemplo, acá se te dio algunos nombres que de repente lo cogiste como ejemplo o lo has cambiado. Por lo tanto, nuestra meta de hoy, ¿cuál será? Como tú ya tienes la escritura que irá en tu panel, hoy vas a revisar dicha escritura, ¿no? Del contenido que irá en tu panel y contar con la versión final del panel sobre el Bicentenario para armarlo, ¿no? Quiere decir que hoy revisarás todo lo que va a ir en tu panel, ¿no? Eso que tú habías dicho que ibas a hacer un resumen, un esquema o en tiras de papel, todo eso vas a revisar, que ya esté correctamente para colocarlo y pegarlo en el panel. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Número 1, asegurar que tu panel contenga título, apartados y contenidos. Cuando hablamos de apartados, estamos hablando de las secciones, ¿no? Esos nombres que le has puesto a cada sección, a eso nos referimos. 2, presentar un contenido claro, ordenado, secuencial, que se distinga entre sí. 3, presentar un lenguaje formal, sencillo, preciso y claro. Y esto está en la actividad anterior hemos aprendido que los textos expositivos tienen un lenguaje formal, pero no solamente es formal, sino tiene que ser sencillo, que se entienda, ¿no? Preciso, sintetizado y claro. 4, hacer un uso adecuado de los signos de puntuación, y eso es muy importante, ya vamos a estar viendo eso, qué cosa podemos ir corrigiendo. 5, presentar errores mínimos de ortografía. 6, utilizar imágenes que favorecen la comprensión del Bicentenario. Y 7, contar con un diseño de panel ordenado y coherente. 7 criterios que se debe lograr en la actividad de hoy. Bien, empecemos. Tú ya cuentas con el contenido que colocarás en el panel, ¿verdad? Y al momento de escribir tu borrador o cada contenido, seguramente has tomado en cuenta 4 cosas. Número 1, aseguraste de que el título esté vinculado a lo que quieres decir sobre el Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Es decir, el título debe englobar todo lo que tú quieres decir. ¿Y qué cosa quieres decir? ¿Qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú? ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a nuestra patria? Y entre otras cosas, ¿no es cierto? Tu título debe englobar todos los contenidos. 2, diste tratamiento a la información que has elegido que te pareció abundante. La idea es que en el panel haya información sintetizada y variada, ¿no? Sintetizada, ¿qué quiere decir? Resumida. En la actividad anterior vimos un producto que tenía bastante información, que estaba excelente, ¿verdad? Pero para ir al panel tiene que ir sintetizada, resumida.
Y variada quiere decir que puedes variar entre esquemas, párrafos, cuadros, tiras de papel, como tú quieres ponerlo o como hayas elegido cuando has organizado en el cuadro, pero tiene que ser variado. 3. Los nombres de las secciones son visibles y atraen a la lectura. Cada producto o cada contenido debe tener un nombre, ¿no? Cada sección un nombre. Y eso debe estar visible y atraer a la lectura. 4. Utilizaste los recursos que tienes en casa para hacer tu panel. Quiere decir que trabajaste con los materiales que cuentas en casa. Si por ahí hay algunas cosas que hay que mejorar, esta es tu oportunidad para hacerlo. Es probable que ya tengas definido dónde irá cada contenido en tu panel, ¿verdad? Así como se muestra en el ejemplo de un estudiante que ya lo tiene definido dónde va a ir su contenido, ya lo tiene los nombres de las secciones, el título general, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para hacer nuestra versión final. Número 1. Asegúrate de que el título tenga un tamaño de letra y forma que se distinga de las demás, ¿no? El título general. Por ejemplo, aquí le han puesto de nombre Minigualable Perú. ¿Qué nos dice acá? Que tiene que tener un tamaño de letra y la forma que se distinga de las demás, ¿no? Ahora va a depender de ustedes qué tratamiento más le podemos dar. 2. Garantiza que las secciones tengan un formato que los relacione y distinga del contenido y título. Quiere decir, cada sección tiene un título, ¿no es cierto? Y ese título tiene que estar relacionado con el contenido. Y a la vez, este título tiene que estar relacionado con el título general. 3. Tercera recomendación, asegúrate también de que la cantidad de información para el panel sea lo suficiente. Por eso decía que tiene que ser sintetizada, resumida, ¿no? No puede ir cantidad de información. No arriesgues el orden y distancia adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenidos no pueden estar muy juntas, ¿no? Que debe verse ordenada. Debe tener una distancia adecuada de contenido a contenido. 4. Cuida el uso excesivamente variado de los colores, puesto que una característica del panel es su formalidad. Quiere decir que tu panel no debe ser muy colorido, ¿no? Porque una de las características nos dice que debe ser formal. Y a partir de estas recomendaciones, tú tienes que ver qué cosas podríamos mejorar. El título general o los títulos de cada sección o el contenido, qué cosa podríamos mejorar. Luego de mejorar tu primera versión, es decir, tu borrador, vas a revisar y seguir mejorando tu escritura siguiendo las siguientes recomendaciones. Número 1. ¿El título responde al propósito del panel? Es decir, ¿cuál es el propósito del panel? Era presentar, ¿no? Presentar en el panel tus conocimientos sobre el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Qué más? Tus sentimientos por ser parte de un país democrático, ¿no? Donde tú muestras de qué manera podemos demostrar nuestro amor al Perú. También las manifestaciones artísticas, literarias, deportivas de estos casi 200 años de independencia. ¿Tu título responde a ese propósito? Tienes que ver. Segundo, los apartados se relacionan con el título y propósito del panel. Ya hemos mencionado cuál es el propósito, ¿no es cierto? Ahora, cuando dice los apartados se refiere a los nombres de cada sección. Lo que dice acá, el bicentenario, las ciudadanas y ciudadanos de mi Perú, versos de poetas peruanos y así. Esos títulos se relacionan con el título general
y con el propósito. Recuerdan que ya hemos mencionado el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que dar a conocer? ¿Ya? Tienes que observar tu panel si cumple esos requisitos. Tercero, ¿el contenido corresponde al apartado del panel? Es decir, aquí, por ejemplo, dice el bicentenario. Se supone que aquí me tiene que hablar de aquello, ¿no es cierto? Y nos dice los 200 años de vivir en libertad, de independizarlo, dice. Ahora, ¿eso tiene que ver con el bicentenario? Luego, acá dice, amamos a nuestro Perú. Y pone varios ejemplos de cómo podemos amar a nuestro Perú. ¿Tiene relación? Pues sí, ¿no es cierto? Y así tienes que ir revisando si el título tiene que ver o el apartado tiene que ver con el contenido de con cada uno. Otro, ¿el lenguaje utilizado es formal y sencillo? ¿Cómo es el lenguaje? También tienes que revisar aquello. Siguiente. ¿Los signos de puntuación se utilizan adecuadamente? Aquí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Tendrías que revisar todo lo que has escrito. Por ejemplo, acá tenemos uno de los contenidos que era con referente a lo que se tenía que dibujar al himno nacional, ¿no? Y si revisamos, por ejemplo, acá le falta donde dice apúrate, dice, ¿no? ¿Qué podríamos ponerlo acá? Signo de admiración, ¿no? Porque se asume que este señor le está gritando. Entonces podríamos ponerle signos de admiración. Y así, tienes que revisar qué le falta de repente a tu contenido. Comas, puntos, signo de interrogación, admiración, comillas, ¿qué le falta? Ya es importante que tú vuelvas a leer todo lo que has escrito. ¿Las palabras están correctamente escritas? También, ¿no? De repente puedes mostrarle a algún familiar y pedirle que te revise. ¿Qué le falta? Tilde o de repente algunas palabras no está escrita bien. Por ejemplo, acá dice Perú, le faltaría tilde, ¿no? Apúrate, también le faltaría tilde. Y así tendrías que ir revisando palabra por palabra si está bien escrita o no. Otro, ¿las imágenes se relacionan con el contenido? Es importante revisar, ¿no? Cómo están tus imágenes, si tiene que ver con el contenido. Por ejemplo, acá está hablando del himno nacional, de una estrofa, de la cuarta estrofa. ¿Tendrá que ver con la imagen? Eso tienes que revisar. Ahora, una vez que ya terminas de hacer tu revisión, ya puedes darle algunos acabados y poder pegarlo en tu panel para que ya esté con la versión final. Después de haber diseñado la versión final de tu panel, vas a revisarlo con esta lista de cotejo. Luego de revisarlo, puedes mejorar algunos detalles que consideres necesario, con mucho cuidado para evitar desorden y manchas muy pronunciadas. Recuerda, tu cartel debe verse impecable y ordenado. ¡Felicitaciones! Ya estás listo o lista para revisar la escritura del contenido que irá en tu panel y así contar con la versión final. Nos vemos en la próxima actividad. Cuídate mucho.